¿Qué tal? Muy buenas a todos, sean bienvenidos una vez más a Planea tu Libro, su curso de planeación y creación literaria para todo creador de contenido. Yo soy Golbat y el día de hoy voy a tratar un tema que puede ser el dolor de cabeza de muchos, y es la sinopsis de su historia. A veces puede ser más sencillo en el caso de un cuento, ya que solo se dice el concepto, pero si se trata de una película o de un libro puede ser mucho más complicado. ¿Quieres aprender qué aspectos puedes considerar para planear tu sinopsis? Quédate a ver este video. Comenzamos. Muy bien, te recuerdo primero que nada revisar la caja de descripción, ya que te dejaré algunos videos que te serán de utilidad para complementar este tema al terminar de ver el video. Dos de ellos son de dos youtubers diferentes que explican lo que a su consideración es adecuado hacer o es inconveniente durante la redacción de tu sinopsis. También te dejaré otro de Lorena Amki, que ese video es diferente porque algo muy importante es que lo que tú agregues a tu sinopsis dependerá mucho de para quién es. Ahí te voy a explicar más a fondo, pero tienes que hacer cierto énfasis en algunas cosas y en otras no tanto, dependiendo si es para tu público, si es para alguien que haga una adaptación, si es para la editorial que quieres que te publique, etc. Puede haber muchas diferencias y tendrás que poner más atención en algunos aspectos o en otros. En ese video incluso ella te agrega una tabla con código de colores que te será de mucha utilidad para definir esos aspectos. También te dejaré la ficha completa que aquí te presento en la descripción para descarga gratuita, además de mis redes sociales como Walmart, Dibujo y Relato Psicológico, donde tengo la serie Letanía vs Travemencia con mi amigo Jesús M. Apolinar, en donde debatimos técnicas y temáticas polémicas en la literatura. La segunda parte la encontrarás en su Facebook, también en la descripción, además de diferente material dirigido a la poesía. Recuerda también que mi serie Mente Paso a Paso, que ya estoy publicando los miércoles aquí, encontrar los capítulos más nuevos en Walmart Dibujo y Relato Psicológico. Para quien no la conoce, es una serie dedicada a analizar el desarrollo psicológico de diversos personajes. Sin olvidar que encontrarás Transmisión con Daphne Soleil, donde hemos hecho diferentes transmisiones sobre psicología y psiquiatría, además de haber publicado algunos de mis cuentos en formato de video. Y mi Instagram, Demencia de Lobo, con diferentes dibujos que yo he hecho. Entrando en el tema de la sinopsis, yo propiamente lo que te voy a decir, más que lo que deberías de decir o no, te voy a explicar los conceptos que tú puedes retomar de tu historia para poder planificar esta sinopsis. Una vez teniendo esos conceptos escritos de manera muy sencilla, como si fueras solo una frase o una lista de requisitos, te va a ser un poco más fácil al momento de agregarlos, ya que si piensas de manera dispersa todo lo que ocurre en tu libro, te puede ser más difícil generar un enfoque. Esto te va a ayudar, y es importante que no todos estos aspectos que te voy a decir tienen que estar en tu sinopsis. De hecho, lo mejor sería que después de terminarla veas realmente para ti cuáles te son agradables, cuáles te son más atractivos y descartes los demás. Si agregas todos, lo más probable es que termines saturando de información. Y si tú lo consideras adecuado porque en tu estilo prefieres enfocarte al momento de hacer sinopsis en ciertos aspectos en específico, puedes modificar la ficha. Si quieres mantener estas herramientas, ya que en algunas historias te será conveniente ciertos datos y en otras otros, puedes manejarla tal cual está. También quiero aclarar un detalle. Hay sinopsis que a veces no te cuentan prácticamente nada de la historia que vas a ver. Y esto es, por ejemplo, una sinopsis del libro El chico de la pijama de rayas, algo así se llama, donde te dice claramente que no te va a contar nada de la historia y tú vas a tenerla que leer. Eso también es posible. Normalmente no es tan llamativo, al menos de que tengas un contexto, pero sí puedes hacer eso, puedes romperlas. Lo más importante que debes recordar es que la sinopsis, al igual que el título, la portada y el inicio de tu historia, debe ser llamativo, debe ser intrigante. Y ahora sí, empezando con los datos que yo te propongo, está el conflicto de la historia.
Ese es el más obvio y el que prácticamente va a estar en cualquier sinopsis. Centrarte en qué suceso le vas a contar. Para más detalles de cuál es el conflicto de una historia, voy a subir más adelante el video de cómo elegir el conflicto de tu historia. Si ya está subido al canal, para cuando veas este video lo vas a encontrar en la lista de reproducción de cómo planear tu historia. Si no, puedes dejarme en comentarios para que lo suba pronto. Ahora, el otro es el argumento. La diferencia entre el argumento y el conflicto es muy simple. El conflicto sería decirme qué va a ocurrir y el argumento por qué. Por ejemplo, si me estás hablando en el conflicto de una pelea entre dos familias y en el argumento me hablas de una venganza de un suceso específico del pasado. Estos aspectos te pueden ser de mucha utilidad, sobre todo si el argumento solamente es el arranque de la historia y no es el desarrollo en sí. Vamos a los personajes principales. Esto también casi siempre va a venir en la sinopsis porque justamente es de quienes vas a contar la historia. Es muy recomendable que te centres únicamente en esos personajes y no le agregues algunos otros que no sean tan importantes, a menos que solamente sea una mención mínima. Otro, la ubicación, el lugar donde va a contar esta historia. Esto puede ser útil si de alguna manera, ya sea en relación a lo demás que contaste o por sí mismo, es interesante. Por ejemplo, si tú me hablas de un evento bélico y ocurre dentro de una primaria, es interesante no por ser una primaria, sino por la relación que tiene con el evento que me estás hablando. También puedes hablar propiamente del mensaje. El video de cómo elegir el mensaje de tu historia ya está subido a mi canal y puede ser de manera muy breve, incluso ser sugerente. No decirle directamente que le vas a expresar por qué algo es bueno, por qué algo es malo, qué debe de sentir. Simplemente darle una sugerencia de qué vas a hablar. Algunos lo que hacen en este punto es hacerlo como una pregunta. Preguntar, ¿sería bueno o qué pasaría si? Y entonces el mensaje pues es justamente lo que sucede, pero no te lo explico en la sinopsis, para darte la intención de verlo y poderlo descifrar a través de leerlo. Otro es el formato de la historia. Puedes explicar qué es el diario del personaje, qué es una radionovela. Puedes decir también que es un formato de conjunto de cartas o de documentos. Directamente decir que es una obra de teatro. También puedes decir directamente que es un poema. Recuerda que en la sinopsis la persona que lo está leyendo es antes de ver el libro. Entonces, todo el formato que tú estés usando en la plataforma puede ser muy útil para publicitarlo, ya que a la persona le va a decir si es del tipo de cosas de su interés o no. Incluso también si puede sonar contradictorio el formato, porque lo tradicional para el tipo de historia que estás hablando, por ejemplo, una novela histórica, y tú lo estás tratando en cómic, esa contradicción puede parecer interesante para decir cómo logró hacer eso. Otro factor muy útil es una frase significativa. Esto te recomiendo que lo hagas por lo menos hasta que tengan las partes importantes de tu libro escritas. De hecho, es muy probable que tú hagas la sinopsis antes de terminar de escribir la historia. Pero si tú vas a usar una frase muy representativa, ya sea un diálogo, algo que dijo un personaje a otro, o cualquier situación por el estilo, y tú la agregas antes de ya redactarla en el libro, puede que no haga esa unión, ya que al momento de redactar puede que hayas eliminado o modificado esa frase. Es algo con lo que debes de tener cuidado. ¿Por qué la frase importante? Porque también nos va a introducir al libro, a la historia que nos quieras contar, y me va a sentir algo que es justamente lo que tú quieres hacer sentir durante la narración, solamente que con un mayor sesgo de duda. Y otro muy común es usar un evento temprano impresionante. De hecho, tal vez si tú ves un resumen o una recomendación o reseña de alguna historia para probar si la vas a ver, te has encontrado que muchos de los que hacen este tipo de contenido en algún momento te dicen: tranquilos, no es spoiler, esto sucede en el primer capítulo, o sucede en la primera página, o sucede al inicio. Lo tienen que aclarar porque es un evento tan impresionante que no vas a creer que suceda desde un principio.
sino que crees que va a ser un desenlace o que va a ser un clímax. Algo que parezca estar en esos lugares, pero que ocurra muy pronto. No en todas las historias puede suceder. A veces también puedes facilitar esto cuando tú empiezas en el clímax y regresas con un flashback al momento de narrar la historia, pero si no es tu caso, no te arriesgues, no pongas un evento que vaya a tardar en pasar, porque es lo que está esperando el público y por eso fue que lo abrió. Y cuando lo vea después, ya puede perder mucho el impacto. Otro es propiamente hacer referencia a los temas y géneros que vas a tratar. No es obligatorio que digas es una historia de romance, de comedia, es una historia sobre la cocina, te voy a dar un tutorial sobre esto. No es necesario, al menos que sea lo conveniente por un libro académico o algo así. Puedes expresarlo con otras palabras. Por ejemplo, la relación entre X persona y tal que tuvo algunos conflictos porque una de ellas era campeón de lucha libre y la otra parte era activista por la paz y quizá esto genera conflicto. Ya me implicaste que vas a hablar tal vez o tal vez no del deporte, ya hay temas de lucha libre, claramente hay romance, hay peleas por discusiones, hay drama, hay temas de paz, de manifestaciones. Me agregaste varios temas y nunca me los enumeraste. Obviamente para la planeación es conveniente que los enumeres, pero al momento de redactarlo todo eso es de forma diferente. Vamos a otro punto, el público al que te diriges. Estas últimas características, si has visto el video de cómo elegir el género para tu historia, te las mencioné, pero como ves, aquí es manejado de forma completamente diferente. Literalmente, en el caso de una sinopsis, puedes decir para qué público te refieres. Puedes decir directamente que una historia para chicas de secundaria, para todos aquellos médicos que están en prácticas, una historia dirigida para, no sé, mecánicos que están por la carretera, para los fans del terror, etc. Todo eso en algún momento seguro lo has visto en alguna sinopsis. Directamente te dice, es una historia para tal tipo de fanáticos. Eso está bien, es bastante útil porque el público que se dirige no es tanto como una publicidad. Simplemente sabe que, bueno, tienes la intención de dirigirlo hacia ellos o es parecido a las cosas que a ellos les gustan. Va a facilitar también mucho en el caso de que tu sinopsis sea dirigida a un adaptador o a una editorial, ya que ellos propiamente se dirigen a ciertos públicos y van a ver si tu contenido es apto o no para sus publicaciones. Vamos a otro punto que es la voz narradora. Aquí no me refiero a quién sea el narrador de tu libro, sino específicamente a quién narra la sinopsis. Este es un truco muy especial que, aunque no lo hayas oído tal vez, se suele usar en algunas historias. La mayoría de las personas narran la sinopsis en tercera persona, como si el escritor te estuviera contando la misma. Pero también es válido que no lo hagas tú, sino un personaje o un alter ego tuyo. Todo esto también es válido y te puede facilitar bastante la redacción porque concentra tu mente en una apta para escribir este tipo de cosas o para publicitarlo. Sobre todo en el caso de aquellos que les cuesta hacer llamativo algo, aunque sea un buen producto, pueden generar un personaje que sea más atractivo su forma de expresarse y que desde la perspectiva de él se cree la sinopsis, ya sea un personaje de la misma historia, de otra historia, como te he dicho, un alter ego tuyo, o incluso cómo lo narrarías desde la perspectiva de otra persona. Por ejemplo, un amigo con el que estés trabajando o que conozca la historia y cómo la describiría él. Esto último es muy útil en el caso de que sepas cómo describirá la historia a alguien que pertenezca al público al que te diriges. Otro punto que puedes considerar es el sentimiento que tratas de generar o que tú sentiste al momento de hacer la obra. Si esta obra es tierna, es dolorosa, es alegre, va a haber risas, va a haber llanto, va a haber enojo, va a haber miedo. También puedes decir cómo te sentiste tú al hacerlo. Esto me conmovió, me causó introspección, etc. Esto mismo de lo que tú sientas se va al siguiente punto, la
estructura a través de cuál la planteas, si me estás planteando una forma diferente, como en el caso de algunas historias que pueden ser a través de diálogos sueltos, que puede ser en algunos casos desde la perspectiva propiamente de los personajes, desde la visión de algún objeto, detalles que tú hayas considerado especiales en la estructura pueden ser agregados. Claro, este apartado es especial para situaciones donde hayas modificado la estructura de algún modo, hayas hecho algo especialmente diferente, ya que en la mayoría de los casos con explicar el formato es perfectamente entendible. Y algunos de estos aspectos que pueden sonar un poco raros como el sentimiento de la estructura, de todos modos, uno de los videos que te dejaré aquí abajo en la descripción de Javier, ahorita no recuerdo el nombre completo del youtuber, da el ejemplo de eso, y sinopsis donde primero habla de la historia y después de su proceso creativo. Con ese video te quedará más claro lo que acabo de explicar. Por último, antes de despedirme, te voy a leer la sinopsis del nuevo libro que estoy escribiendo en colaboración con Jesús M. Apolinar, cuyo título es Sálvame, Kendra. Recuerdos dolorosos cuando no puedes acercarte a la persona que quieres. Mis sentimientos me hicieron actuar como algo que nunca he sido, pero no lo noté. Kendra me hizo ver la verdad con el tiempo. Dos personas juntas en un mundo, pero tan separadas en sus propias realidades. La oscuridad de nuestros pasados y el silencio entre ambas nos distanció tanto. Una pareja con un inicio de fantasía, pero con una humanidad tan lamentable que lo complicó todo. Hasta encontrarnos forcejeando en el segundo piso de nuestra preparatoria para terminar cayendo por las escaleras. Un momento doloroso y afortunado como el primer día. ¿Será verdad que nadie es villano en su propia historia? ¿Qué define en realidad a villanos y héroes? ¿Dónde inicia y termina realmente una historia? Y bueno, espero que haya sido de su gusto. Recuerden que apoyando tanto su canal como el mío nos ayudan bastante a terminar este proyecto y poderlo traer muy pronto. Recuerden que subo video de planeación todos los domingos y actualmente estoy subiendo mentes paso a paso los miércoles. También denle like a la campanita, suscribirse, comenten y compartan con todo aquel que crean que le puede ser de utilidad de estos proyectos. Yo soy Walmart y nos vemos en la siguiente clase.